Estamos estamos en la lección final de este trimestre, que este trimestre hemos estado hablando acerca de los crisoles y sobre todo hemos estado hablando de algunos sufrimientos o crisoles que pasaron algunos de nuestros personajes bíblicos. Algunos de como Moisés, como Abraham, pero ahora nos enfocamos ahora en el Nuevo Testamento y vamos a ver precisamente Cristo en el crisol. Y dice el versículo para memorizar que se encuentra en Mateo 27:46. Dice que cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice que la introducción de la lección, que siempre analizamos el tema del sufrimiento, como lo venimos analizando en este trimestre. Pero dice que cuando nos preguntamos acerca de este tema, pues decimos de dónde surgió el sufrimiento y por qué surgió. Sin duda, surgió del abuso de la libertad que Dios nos dio. O sea, fuimos más allá de las reglas y pues dice aquí que cuando Dios nos creó, que por qué permitió que fuésemos abusando de esa libertad. Él hubiese parado ahí desde el principio del sufrimiento, o más bien del pecado que comenzó en el cielo. Dios tiene y tenía la autoridad de haber parado todo ahí. Pero dice que, como dice el escritor C.S. Lewis, dice que si valía la pena correr el riesgo. Y Jesús y Dios y el Espíritu Santo tomaron la decisión de correr el riesgo. Así es que, pues muchas de estas cosas que nos acontecen a nosotros como seres humanos, los sinsabores de la vida, los problemas que enfrentamos, las enfermedades y cada cosa que viene, pues no es otra cosa más que el abuso de la libertad. Y como todo tiene una consecuencia, cuando abusamos de algo, pues va a venir una consecuencia. Si nosotros, incluso si abusamos de los alimentos sanos, pues también puede venir una consecuencia. Y en este caso, pues el pecado sin duda trajo su consecuencia. Pero si nos enfocamos en esta última lección de este trimestre, nuestro personaje central es Cristo. Y ahora lo vamos a ver a Cristo dentro del sufrimiento, dentro de este crisol. Para muchos de nosotros, casi pensamos en que en la vida de Cristo en este mundo comienza precisamente a partir de los 30 años, cuando Él comienza su preparación ahí en el desierto donde es tentado por Satanás. O cuando decimos que entra ya en su ministerio. Pero la lección de hoy nos enseña que Cristo vino a este mundo y enfrentó muchas carencias, enfrentó muchos sufrimientos y enfrentó, pues, no solo carencia, sino aún más enfrentó el pecado. Y dice aquí que en estos primeros días, en estas primeras
años de su vida, de su infancia, de su niñez. Dice la Biblia que fue una niñez de huir, pero ¿de huir de quién? Pues precisamente de Satanás, a través de muchos personajes, como lo vemos de Herodes, y de muchos, o sea que él no tuvo una niñez. Desde su nacimiento, él estuvo, pues, amenazado. Por ejemplo, su madre tuvo que viajar embarazada, y pues eso es algo que ya no se recomienda cuando la mujer ya casi está a punto de dar a luz. Y eso me recuerda que ni a los aviones, a las mujeres de 8 meses con embarazo, o de 7, ya no se les permite subir a un avión. Entonces, todos esos carencias, todos esos percances, no lo vemos sino que al comienzo de su nacimiento. Y vemos que ellos les tocó una circunstancia que tuvieron que salir de su ciudad para ir a una ciudad donde tenían que ser censados. Así es que ese viaje tuvieron que hacerlo ya cuando María estuvo ya a punto de dar a luz. Y pues es uno de los sufrimientos también, no solo para María, sino para el bebé que va a engendrar. Luego de ahí vemos cómo es amenazado de muerte, porque la escuela sabática nos dice, nos recuerda que los reyes de Oriente pasaron por Jerusalén y la estrella que los guiaba dice que se paraba ahí, pero aún no llegaba a Jerusalén, sino que tenían que llegar al lugar donde iba a nacer. Bueno, ustedes recordarán que Herodes dijo que como que un rey, sí, pues dice, las escrituras lo marcan de esa manera, él va a ser el rey de los judíos. Y el rey Herodes dice, bueno, cuando lo encuentren, me dicen a mí para también ir a adorarle. Esto quiere decir que las intenciones de Herodes no eran otras más que encontrar al bebé y destruirlo. Es decir, no quería que hubiese otro rey, sino él. Pero anunciados por el Espíritu Santo, los reyes de Oriente, dice que no volvieron a pasar por Jerusalén, ahí por donde estaba el rey Herodes, sino que dice que el Espíritu Santo los guió por otro lado y rodearon por donde estaba el rey. Es que cuando el rey se dio cuenta que había sido burlado por los reyes del Oriente, él mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Y estando Jesús dormido, José, su padre terrenal de Jesús, dice que él sufre otra amenaza de muerte porque ahí dice que huye a Egipto. En el sueño que tuvo José, se despierta de madrugada y le despierta a María y se van de ahí y huyen a Egipto. Así es que, bueno, pues es otra amenaza. Y bueno, lo que quiero decir con esto es que Jesús siempre, desde su niñez, Satanás quería destruirlo a él, y no solo a él, quería destruir el plan que se había trazado allá en los concilios celestiales en rescate del hombre. Y yo pienso que otro de los sufrimientos que él tuvo es que, más que nosotros, es que él tenía el poder, pero el poder divino, y jamás lo usó para beneficio propio.
Entonces, yo pienso que era otra de las tentaciones que él sufrió. Así es que, bueno, ya dice que cuando ya María quería dar a luz, ustedes conocen la historia, y no hallaron un lugar porque todo el mundo estaba rentando las habitaciones o los hostales, los hoteles de ese tiempo, y no había donde ella pudiera descansar de ese viaje, y máximo que ella estaba dando a luz, que iba a dar a luz. Sin embargo, el único lugar donde encontraron fue en un establo. Y dice que viniendo el cumplimiento del tiempo, pues como toda mujer a los 9 meses, dice que ella dio a luz y dice que lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. En esas carencias, Jesús nació. No nació como rey, como príncipe, sino como él se lo merecía, pero nació en esas carencias. Quizás hoy nadie nace en un pesebre, por muy pobre que esté. Sin embargo, como el mundo está globalizado, siempre encontramos algo, aunque sea de segunda mano, pero este mundo encontramos ya muchas cosas, una carreola, una andadera, encontramos una canastita, así como la que les llaman esa canastita de Moisés. Pero en ese tiempo, desgraciadamente, Jesús nació en un pesebre, ahí donde están los animalitos. Y desde el niño dice que él pasó por esas carencias. ¿Esto qué quiero decir con esto? Pues que Jesús sabe de nuestras necesidades. Si hubo alguien que pasó por alguna carencia, fue Jesús precisamente. Él conoce lo que nos angustia, Él conoce lo que nos hace falta, Él conoce lo que nos aterra, Él conoce lo que a los problemas que nos enfrentamos. Ahora, Jesús también sufrió la muerte de su padre terrenal, que fue la muerte de su padre, en este caso era José, y él no tenía de dónde más en ese entonces. Dice el comentarista de la lección que él se tuvo que hacer cargo de su familia, porque las mujeres no era como hoy en día, que las mujeres también salen a trabajar y traen también sustento al hogar. Dice que Jesús se hizo cargo del hogar de María. Y ustedes recordarán cuando están ahí en la boda de Canaán y donde tal no empieza su ministerio, pero sin duda que María sabía quién era Jesús. Era un ser extraordinario, un ser con el poder de ayudarles en esa boda a transformar el agua en vino. Bueno, todas estas cosas por las cuales pasó Jesús nos dicen a nosotros cómo somos, cómo nosotros no hemos padecido, no hemos sufrido a tal grado como sufrió Jesús. Dice que ahí muchos se preguntaban que si de Nazaret podía salir algo bueno, pero aquí dice Felipe, diciéndole a su compañero, dice, ven y ve, ¿verdad? Y precisamente muchos de la Biblia piensan que Jesús vino así como estuvo Adán y Eva antes en el paraíso y antes de que ellos estuvieran en pecado o entraran en el pecado o entraran en desobediencia con Dios. Así de esa manera vino Jesús. Es decir, Él vino y nació de una mujer. Es decir, se humanizó. Así es que sentía lo mismo que nosotros cuando pasamos por algunas cosas
como pueden ser las emociones, lo que sentimos cuando hay injusticias, lo que sentimos cuando estamos padeciendo alguna necesidad, por ejemplo, de hambre, de comida, de techo, de ropa. Él sabe todo eso. Y dice que qué tortura debió haber sido incluso de niño, que su alma pura estuviera en constante contacto con el pecado. Aún, dice, aún con nuestra insensibilidad debido al pecado, nosotros mismos a menudo nos alejamos de la exposición al pecado y al mal que nos resultan repulsivos. Entonces, él, que vivía en un lugar donde no había el pecado, donde todo era tranquilidad, donde no había una mancha de pecado en el cielo, todo era pureza ya, todos no tenían un corazón egoísta, no tenían algo así como lo que tenemos nosotros. Dice, más adelante en la lección, dice que incluso él sintió el rechazo de los mismos hombres que él iba a salvar, iba a poner su vida por ellos. Pero eso lo vemos más adelante. Hay una pregunta al final, dice, ¿cuán sensible soy a los pecados que existen a nuestro alrededor? ¿Me molesta o soy insensible a ellos? Si eres insensible a ellos, esto podría deberse a las cosas que lees, miras o haces. Y no sé, dice, piénsalo. Bien, pues nosotros somos, dice por ahí la Biblia, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que leemos, lo que miramos, lo que dice, lo que practicamos, ¿verdad? Las cosas que leemos, pues de eso hablamos, ¿no? Entonces, ¿cuán sensible o insensible somos al pecado? Dice aquí, despreciado y rechazado por los hombres. Nosotros seguramente que tenemos la acepción de personas. De alguna manera, en un grado más que otros, pero tenemos rechazo a las personas que no nos caen bien o porque nosotros la vemos con algunas, ¿cómo les quiero decir? Las etiquetamos según su apariencia y las clasificamos y decimos, no, este es cholo, este es una persona indigente, esta es una persona, etcétera, etcétera, y nosotros vamos clasificando y lo que no queremos, como que a esas personas les sacamos la vuelta. Pero qué triste es que nosotros rechacemos a las personas y a veces nosotros hemos sido rechazados. Yo me acuerdo muy bien cuando presenté un examen para concursar por algo y no lo acredité y pues los resultados se exponen ahí con todos los demás y la gente se da cuenta cuando los que son aceptados y los que no son aceptados. Es que cuando eres amigo de alguien y lo ves ahí en el pizarrón donde pusieron la lista de los que fueron aceptados y los que no fueron aceptados, pues se dan cuenta y a veces somos expuestos a la burla, al escarnio, no sé, a que nos digan que no fuimos rechazados, que fuimos rechazados. Y sentirnos rechazados no solamente así de esa manera, sino a veces lo más triste es cuando predicamos la palabra de Dios y que la gente nos diga, sabes, no quiero escuchar nada de la Biblia o no quiero escuchar nada de Dios. Yo tengo mi concepto muy propio de Dios, así es que lo que tú sabes, pues predícaselo a otro menos a mí. Y nos sentimos rechazados, o sea, nos sentimos mal porque a veces la minoría, pues somos protestantes y la mayoría son católicos. Y hemos sentido el rechazo de la gente.
Pero si supiera la gente que lo que le vamos a presentar por medio del Evangelio es para su salvación, pero a veces nosotros decimos, bueno, si Él no quiere, pues yo a gusto estoy, yo cumplí con la palabra. Pero de esa manera se sintió Cristo, es decir, Cristo, aún siendo rechazado por la misma gente que Él iba a dar su sangre, que Él iba a salvar, Cristo no era como nosotros, no tenía acepción de personas. Y yo a veces me pongo ahí donde trabajo, como el vigilante nos va pasando la gente y veo la gente que llega ahí y lo primero que vemos es su apariencia. Ah, esta es una señora que a pesar de que le falta sus estudios, pues por su manera de vestir, pues yo ya la clasifiqué. No, pues es muy pobre o aparte de ignorante es pobre. O sí, y a veces tenemos prejuicios de la gente, pero Dios nos insta o nos invita a que dejemos los prejuicios y que no tengamos acepción por la gente. Jesús se desenvolvió de esa manera con toda la gente, haciendo el bien, no importándole su condición de la gente. Él sanó a los leprosos, que en ese momento en el que vivió Jesús se consideraba una lepra que era muy contagiosa, que era algo por el pecado, se pensaba que era por el pecado que habían hecho no solo él, sino a veces sus padres. Pero Jesús, él se animó a tocar sus carnes que se estaban cayendo y restaurarlos. Dice que los dejaba como la piel de un niño. Y dio vista a los ciegos, a los cojos los hizo caminar, etcétera. Esto nos dice con qué clase de Jesús, con qué clase de gente Jesús se desenvolvía. Así es que él no tuvo rechazo hacia la gente, más bien la gente le tuvo rechazo a él, ¿verdad? Cuando, pues, a pesar de que sabía que iba a ser rechazado, despreciado, desechado por esa gente, Jesús estuvo dispuesto a dar su sangre por cada uno de ellos. Imagínense que Jesús haciendo el bien, sanando a los leprosos, dándole vista a los ciegos y que a los cojos los hiciera caminar. Los más eruditos de ese entonces de la Biblia, que conocedores de la Biblia, que eran maestros y que eran farisaicos, es decir, que eran personajes que la gente podía confiar. Esos mismos personajes le decían a la gente que él no tenía poder de Dios. El poder que él tenía era por el príncipe, era por Belcebú, príncipe del demonio. ¿Eh? Imagínense que tú no curas por el poder de Dios, tú curas por el poder de Satanás, en ese entonces por Belcebú. ¿Y cómo se sentiría Jesús? Entonces, ¿cómo iba a ser el bien Jesús siendo el príncipe de Satanás? Satanás es el que destruye. No quiere otra cosa más que destruirnos. Él no quiere otra cosa más que apartarnos de Dios. Y ante el rechazo, pues vemos cómo Cristo se sintió por el rechazo. ¿Eh? Y ¿se acuerdan lo que Jesús exclamó? Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo juntarte, ¿verdad? Pero tú no estuviste dispuesto? Así como la gallina abre sus alas y cubre sus polluelos, tú no quisiste. Entonces, pues dice aquí que todos hemos pues sentido ese rechazo, ese aguijón del rechazo. Pero aquí dice que, imagínate, sin embargo, lo que debió haber sentido Jesús, quien era plenamente consciente de lo que tenía que afrontar con el fin de salvar
de salvarnos y al mismo tiempo plenamente consciente de las consecuencias del rechazo de nosotros. Dice, fue debido a su inocencia por la cual sentía tan inconstante asaltos de Satanás. Nos hace una pregunta al final de este día. Dice que puedes aprender de Cristo que te ayude a sobrellevar mejor el dolor del rechazo. ¿Qué te muestra su ejemplo? ¿Cómo puedes aplicarlo a nuestras vidas? Yo creo que todos hemos sentido el rechazo de alguna o de otra manera, o la burla, pero aquí Dios nos invita al contrario, que no tomemos represalias, sino al contrario, que oremos por esas personas por las cuales se burlan de nosotros, por las cuales nos rechazan. ¿Ah? Jesús en el Getsemaní dice, y Jesús, y Jesús, y dijo, sí, estoy bien, dice Jesús en el Getsemaní, y Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Dice aquí que en este momento de la vida de Jesús era un momento culminante para la historia de la salvación del hombre. Este plan que se había trazado ahora mismo tenía su efecto y Jesús estaba, ya no era aquel corderito donde se imponían las manos sobre él y se transmitían simbólicamente los pecados de todo ese pueblo, de toda esa congregación, y se sacrificaba el corderito. Ahora el cordero era real, ahora el cordero era Jesucristo. Y todos los pecados, no solamente de una comunidad, todos los pecados no solamente de un pueblo, sino todos los pecados del mundo estaban sobre sus espaldas. Así es que, como Jesús también vino a ser un ser humano aquí en esta tierra, yo les decía al principio que él también experimentó, como experimentamos los seres humanos, el miedo, experimentó muchos sentimientos, no solo negativos, sino también positivos. Vemos a Jesús como hay un momento en que llora. Vemos a Jesús cuando ríe, cuando está alegre. Pero aquí en este momento él sabía que estaba cargando con todos los pecados del mundo. Y les pide ahí en el huerto del Getsemaní, les hace una invitación. Dice, quedaos aquí, mi alma está triste hasta la muerte. Pero mientras ustedes se quedan aquí, dice que él se fue como a un tiro de piedra, o sea que ellos podían ver a Jesús, podían incluso estarlo escuchando lo que oraba su padre. Pero dice que era la noche y ellos se quedaron dormidos. Dice que todo lo que sufrió durante sus 33 años en esta tierra no se compara con lo que comenzó a enfrentar en las últimas horas antes de la cruz. Y nosotros hemos visto que ningún hombre ha llegado a sudar gotas de sangre. El estrés por el cual estaba pasando Jesús en ese momento llegó a hacerlo sudar gotas de sangre. Sentía el peso del pecado, de la transgresión del hombre. Y todos esos años que vivió en esta tierra viendo el pecado, viendo a la gente cómo sobornaba, cómo era corrupta, etcétera, todo este sufrimiento, cómo la gente también podía llegar a ser asesinos. Pues todo lo que, con lo que convivió Jesús, sintió ahora el peso de todo ese sufrimiento, de todo ese dolor de estar cargando con el pecado. Y como era humano, no jamás usó su divinidad para su defensa propia, podemos decirlo aquí. Aquí dice,
volvemos al verso que está escrito en el versículo para memorizar en esta semana. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sintió que la presencia de su padre no estaba con él, porque él estaba cargando con todo el peso del pecado. Y seguramente que si Jesús hubiera sacándole vuelta a lo que iba a acontecer, yo creo que nuestra garantía de ser resucitados hacia una vida mejor, una vida nueva, a un mundo mejor que lo que estamos anhelando cada uno de nosotros, no se hubiera llevado a cabo si Jesús no hubiera cumplido con el plan de la salvación. Así es que todos esos 33 años que vio todo ese pecado, la muerte de su padre, etcétera, todo lo que él sufrió y lo que vio del pecado, dice que se le cargaron y que no fue nada ante ese momento antes de estar en la cruz. Dice que desde las edades eternas, dice, se planeó el sacrificio de Jesús como ofrenda por el pecado del mundo y ahora estaba sucediendo precisamente esto. O sea, Jesús vivió muchos momentos en que se cumplieron con él. Él, cuando le pasaron la escritura, dice, él leyó Isaías y dijo, esto se ha cumplido ahora en este momento, ¿verdad? Incluso algunos lo querían apedrear, porque no, ¿cómo no tienes 50 años y dices que eres más que nuestro padre Abraham? Pero dice que ahí pues salió Jesús porque ya no era tiempo de que él muriera. Pero aquí, en este momento, Jesús quiere evitar pasar por esa copa amarga y le dice a su padre, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, si es preciso que pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino se haga tu divina y grande voluntad. Y como hubo un silencio en el cielo, dice que los planes tenían que seguir. Dice, ¿qué nos dicen los siguientes versículos sobre el sufrimiento de Cristo en el Getsemaní? Pues él no quería, humanamente, es que dice el comentarista de la lección que humanamente también él tenía la conservación por la vida, el instinto de esa conservación, porque humanamente nosotros desde el principio no fuimos creados para la muerte. La muerte viene a ser ajena a los planes de Dios cuando nos formó. Él nos formó para vivir una eternidad. Así como estaba Adán y Eva en el paraíso hasta que experimentaron la muerte por el pecado. Así es que humanamente Jesús también, pues, no quería pasar por ese momento. Pero realmente Jesús dice, no sea como yo quiero, sino sea hecha tu voluntad. Y dice que fue a corta distancia de ellos. Bueno, ya lo platicamos eso. Dice que sentía que por causa del pecado estaba siendo separado de su padre. Porque el pecado, ya lo vemos, el pecado es, ¿qué dice Romanos? El pecado es transgresión de la ley. Si transgredimos la ley de Dios, pues nos separamos de Dios. Y es lo que estaba sintiendo Jesús. Dice que el abismo era tan ancho y negro profundo que su espíritu se estremecía ante él. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre, debió sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre, debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Cristo asumió ahora una actitud diferente de la que jamás asumiera antes. Sus sufrimientos pueden describirse mejor en las palabras del profeta: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Como sustituto y garante del hombre pecador, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por otros, pero ahora él anhelaba
tener un intercesor para él, para sí mismo. Y estas palabras nos hacen pensar que nosotros ahora cada vez el mundo es como que más llevadero, más fácil. Yo les decía al principio, porque pues, estamos en un mundo global que podemos inclusive tener frutos de otro estado, de otra nación o de otro país, porque por esto mismo de la globalización se hace más sencilla la cosa. Pero en aquel entonces, pues no pasaba esto. Así es que ahora nosotros, no es la vida como la vivió Jesús. Dice, veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por otros. Ahora anhelaba tener un propio intercesor para sí. Gracias a Dios nosotros tenemos un intercesor, que es Cristo Jesús, que Él es el puente entre Dios y el hombre. Él se puso como puente del abismo que nos separaba de Dios. Precisamente, no tenemos otro intercesor, solamente a Cristo Jesús, que Él nos comprende cuando tenemos alguna tentación, Él nos comprende cuando tenemos una carencia, cuando nos falta algo por lo cual estamos luchando. Él sabe de nuestras necesidades. Por eso siempre, cuando hacemos una oración, siempre lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque tenemos ese intercesor. Bien, el Dios crucificado. Dice que estos momentos de los 33 años que vivió Jesús aquí en la tierra, no habíamos puesto atención a veces en su niñez, en su infancia, pero él también tuvo una infancia de persecución, de acecho, de muerte, y sus padres tuvieron que vivir con él, sufrió muchas cosas, pero todos los 33 años que pasó, dice que el mayor sufrimiento fue cuando él cargó con el pecado y estuvo ahí en la cruz. Dice que la cruz era para la gente más vil, para la gente más cruel, para la gente que se levantaba como insurrecto, para la gente que era ladrona, para la gente asesina. Pero aún así, si esa gente era ciudadano romano, por ser ciudadano romano, tenía otros tipos de castigos, pero no podía morir en una cruz. La cruz era el máximo castigo, era la cruel manera de vivir, de morir. Era el cuerpo expuesto, desnudo, en un madero, donde era crucificado. Pero la cruel más muerte que sufrió Jesús no solamente fue crucificado, sino que él fue lacerado, escupido. Le pusieron una corona porque él decían que era rey de los judíos y le pusieron una corona pero de espina. Y nosotros conocemos la historia, pero en este momento dice que Jesús, como era una muerte en la cual no morían instantáneamente, luego, muchos de los que eran crucificados, pues duraban días para morir. Pero Jesús, por todo el daño que le causaron, por el peso que él estaba cargando del pecado, dice que él no pasó días para su muerte, sino que fue tan cruel el que lo hayan lacerado, fue tan cruel lo que le hicieron. Dice que Jesús fue traspasado en su costado, pero no fue quebrado de ninguno de sus huesos, porque también así estaba escrito por el profeta Isaías. Así es que se le considera pues la peor forma de morir. Hace poquito estuve viendo una serie que se llama Roma Imperial y vemos que un general romano, dice, crucificó a todos los prisioneros por más de algunos kilómetros, no recuerdo, no quiero mentirles,
por cuántos kilómetros hizo una carretera, ahí en medio de la carretera a las orillas, dice que kilómetros de crucificados. Y todo para obtener la victoria, para ganarse la victoria. Pero era cruel, la manera más cruel de morir. Así es que, por lo tanto, dice, qué horror que era que alguien muriera de esa manera, y especialmente el Hijo de Dios. Entonces alguien no quisiera ni ver a alguien crucificado, porque sabía que era la peor manera de morir y que esa manera de vivir solo se le daba a esas personas a las cuales habían cometido mucha crueldad. Pero aquí dice que entre los golpes, los azotes, los clavos en sus manos y sus pies y el peso abrumador de su propio cuerpo que desgarraba las heridas, el dolor físico debió haber sido insoportable. Esto era duro e incluso para los peores criminales. Qué injusto entonces que Jesús, inocente de todo, enfrentara semejante destino. Sin embargo, como sabemos, los sufrimientos físicos de Cristo fueron leves en contraste con lo que realmente estaba sucediendo. Esto fue más que el asesinato de un hombre inocente. Sabemos que en ese momento Jesús, tanto físicamente, pero él estaba estresado porque sentía que la presencia de su Padre no estaba con él. Él cada mañana oraba a su Padre, se apartaba del bullicio de la gente y se iba a un lugar apartado, apacible, para estar en contacto, oración con su Padre, en armonía, pedirle fuerza para cada día. Pero en ese momento no sentía la presencia de Dios, de su Padre. Se quedó solo con el peso del pecado. Y así es que eso también fue uno de los momentos del estrés que lo llevó a la muerte. No solo lo que le hicieron físicamente, sino que a veces cuántas personas tienen un accidente fatal, pero que están luchando y quieren vivir y logran vencer a la muerte que ya estaba a un paso con ellos. Y otras personas que un incidente que fue muy leve, que no les pasó nada, y sin embargo mueren. Pues aquí Jesús lo que le estaba pasando no solamente era lo físico. Claro que lo físico también lo lleva a la muerte, pero lo que estaba cargando, ese estrés de mi pecado, del pecado de cada uno de nosotros, de todas las generaciones de este mundo. Así es que dice qué acontecimientos cercanos a la muerte de Jesús mostraron lo que sucedía. Era más de lo que la mayoría entendía en ese momento. ¿Qué sentido podemos encontrar en cada uno de esos eventos que evidencien lo que sucedió allí? Pues miren, Jesús fue expuesto al escarnio, fue expuesto a la peor de las muertes, fue quitado su ropa y expuesto en un madero. Y era vergonzoso para toda esa cultura romana que sabían que era la peor de las muertes. Y para alguien que veía a alguien crucificado sabía que lo merecía, que por las causas que le había hecho merecía esa muerte. Esa muerte era justa para él, pero Jesús no había hecho nada. Nunca pecó, porque si hubiese pecado no tendríamos la garantía de la salvación. Así es que dice aquí que qué acontecimientos cercanos a la muerte de Jesús que sucedían eran más que la mayoría que entendía en ese momento. Lo que pasó en ese momento dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Dice ahí que el comentarista de la lección, que quién sufre más, el padre que está viendo las escenas de cómo están tratando a su hijo, o el hijo que está sufriendo el dolor. Claro que los dos, pero quien más sufre es el padre, porque está viendo cómo está siendo tratado su hijo. Así es que dice que
Esas tinieblas, desde la hora sexta hasta la hora novena, era algo, una expresión del cielo que estaba en tinieblas por esa situación que estaba pasando. Dice que el velo de la iglesia se rasgó en dos y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos de los cuerpos muertos se levantaron. Así es que todos estos acontecimientos pasaron. Dice, y eran los que habían comido 4,000 y hombres, sin contar hombres y las mujeres. Bueno, estos acontecimientos en ese momento de la cruz, pero nadie imaginaba que realmente Cristo era el Cordero verdadero y el único que dijo fue Juan Bautista cuando dijo, he aquí el Cordero del mundo, el cual, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo presentó Juan Bautista. ¿Verdad? Pero yo creo que se les había olvidado. Dice, evidentemente lo que estaba sucediendo eran muchas más que solo una muerte, por injusta que fuera, de un hombre inocente. Según la Escritura, la ira de Dios, dice, contra el pecado, nuestro pecado, se derramó sobre Jesús. Jesús en la cruz sufrió la justa indignación de Dios justo contra el pecado, los pecados de todo el mundo. Con tal de Jesús sufrió algo más profundo, más tenebroso y doloroso de lo que cualquier ser humano podría conocer o experimentar alguna vez. Así es que imagínense, nosotros a veces morimos en los hospitales, morimos en nuestras casas, pero no tenemos el sufrimiento. Aquí lo dice la lección, por el cual pasó Jesús cuando llegó a su muerte. Dice que cualquier sufrimiento o lucha que pasemos en este mundo no es comparable con lo que Jesús sufrió por nosotros. A través de las luchas, enfermedades, ¿qué esperanza y consuelo puedes obtener en la realidad del sufrimiento de Cristo por esa cruz? Pues los sufrimientos que podemos tener aquí en este mundo no se comparan con lo que Jesús sufrió por nuestros pecados. Dice el Dios sufriente en la parte del jueves. Dice que podríamos irnos acostumbrando a que mientras estemos aquí en este mundo, vamos a sufrir como criaturas caídas en nuestro destino. No hay nada en la Biblia que nos prometa algo diferente. Pues, en realidad, todos los sinsabores que pasamos en este mundo, todas las carencias, no se comparan con lo que Jesús vivió en este mundo. Dice, pero ¿qué aportan los siguientes versículos sobre el tema que nos ocupa? Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones, dice Pablo, entremos en el reino de Dios. Dice, ¿a través de qué? De muchas tribulaciones. Dice que padecemos por Cristo y padeceremos también persecución. Entonces, pues ninguna de las cosas que estemos sufriendo por Cristo es comparable. Y lo que hagamos, lo que suframos por Cristo, debemos de tomarlo como algo que debe agradarnos. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de Silas y Pablo, que después de haber sido con el látigo ahí, y los metieron a la cárcel y toda en la cárcel los pusieron como si fueran reos en una alta seguridad, en ese calabozo, y con cadenas y con el cepo, y etcétera. ¿Cómo les nace el deseo de cantar? Porque nuestro sufrimiento comparado con lo que sufrió Cristo por cada uno de nosotros, pues no es nada. Así es que dice en otra parte de la Biblia, gozaos cuando estemos sufriendo por causas de Cristo. Y esto es lo que Pablo y Silas hicieron en ese momento. Se gozaron por los padecimientos que estaban aconteciendo.
Dice, no obstante, en medio de nuestro sufrimiento debemos tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, Cristo nuestro Señor sufrió más que cualquiera de nosotros en la cruz. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Lo que conocemos solo en el ámbito personal, Él lo sufrió en forma colectiva por todos nosotros. Aquel que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado y sufrió de una manera que nosotros como criaturas pecadoras no podríamos ni empezar a imaginar. En segundo lugar, mientras sufrimos, debemos recordar los resultados del sufrimiento de Cristo. Dice, es decir, lo que se nos prometió gracias a lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Juan 10:28 y Romanos 6:23, Tito 1:2 y 1 Juan 2:25, que nos dicen, que se nos promete, y yo les doy vida eterna y no pereceréis jamás, ni nadie los arrebatará nadie los arrebatará de mi mano, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que cualquiera que sean nuestros sufrimientos aquí, gracias a Jesús, gracias a lo que Él llevó sobre el castigo de nuestro pecado, gracias a la gran provisión del Evangelio, ante la fe podemos ser perfectos en Jesús ahora mismo. Tenemos la promesa eterna, la promesa que es gracias a lo que Cristo ha hecho, gracias a la plenitud y a la integridad de su vida, beneficios perfectos. Nuestra existencia aquí llena de dolor, decepciones y pérdidas no es más que un instante. Es un destello, es un vapor la vida es un vapor, se considera como por ahora estamos, mañana no estamos. Dice que llega y se va en contraste con la eternidad que nos espera, una eternidad en el cielo nuevo, una tierra nueva sin pecado, sufrimiento ni muerte. Y todo esto nos ha prometido y garantizado únicamente gracias a Cristo y el crisol que padeció por el propósito de un día muy pronto. Bueno, aquí dice que no es nada comparable lo que vamos a sufrir aquí, porque ¿qué tanto podemos sufrir aquí? Dice que no hay enfermedad que dure 100 años, ni hay gente que lo aguante. Comparado con toda una eternidad por la cual vamos a pasar, pues, es tan solo un destello. Así es que, pues, mantengamos en esa esperanza de que lo que padezcamos en este mundo solamente va a ser un instante comparado con la eternidad que nos espera si obedecemos a nuestro Señor Jesucristo. Por último, dice aquí en la parte del viernes, ver el poder del pecado, los ayes y los lamentos de un mundo condenado surgen ante él. Contempla la suerte que le tocaría y su decisión queda hecha. Salvar al hombre, sea cual fuere, al costo para sí. Acepta tu bautismo de sangre para que por él los millones que parecen puedan obtener vida eterna. Había dejado los atrios celestiales, donde todo era pureza, felicidad y gloria, para salvar a la oveja perdida, al mundo que había caído por la transgresión, y no se apartará de su misión. Se convertirá en la proposición de una raza que quiso pecar. Su oración expresa ahora solamente su misión. Si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Así es que, hermanos, pues no tenemos otra cosa, no tenemos otro intercesor, no tenemos a alguien más que haya padecido por nosotros. Cualquier cosa que estemos pasando aquí en este mundo, por mal que la estemos pasando, Jesús nos comprende y Jesús es compatible con nosotros. Me dice, no te apures, yo pasé por eso, pero confía en mí y podrás vencer. Pues no sé, esta es la lección de
de este día y con esta lección también culminamos el trimestre. Pues aquí vemos cómo nos ayuda en nuestros sufrimientos, qué consuelo podemos obtener de esta asombrosa verdad, ¿verdad? Cada vez nos asombra más, cada vez que estudiamos nos asombra más cuánto hizo Jesús por nosotros, cuánto Él estuvo dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. Y su mayor ejemplo es que sigamos su voluntad, que no tengamos acepción de personas, que siempre que miramos a una persona sea para ayudarla, para poder resolver alguna situación por la cual está pasando. No etiquetemos a nadie, como lo hizo Jesús, no, Él ayudó a ciegos a ver, a leprosos a curarlos, a cojos a caminar, a ciegos a ver, etcétera. Entonces, tenemos un ejemplo tan grande que nuestro espíritu debe ser siempre un espíritu de servicio. Bien, no sé si alguien quiere opinar algo de esta última lección que acabamos de terminar y este último trimestre. No último, es el último, este trimestre. Vamos a estrenar la lección nueva el próximo sábado. Creo que habla de la muerte, no estoy seguro. Aún la tengo en mis manos. No sé si hay algún comentario que ustedes quieran añadir, pues con mucho gusto.